Hola, buenas tardes. Hola, hola. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar, por favor. Eh, Vamos a hacer el día de hoy. Solamente para recordar, la semana pasada terminamos el tema corticoides, ¿no? O sea, antiinflamatorios esteroideos, ¿es cierto? ¿No se acuerdan? Sí, ¿no? Ok. Vamos a hacer entonces antihistamínicos, ¿ya? Antihistamínicos para terminar con estos grupos, o en todo caso para culminar con fármacos que inciden sobre mediadores químicos, ¿ya? Sobre mediadores químicos. De hecho, la histamina es otro mediador químico, ¿no? Entonces, con eso culminamos tema de mediadores químicos, o sea, fármacos que actúan sobre mediadores químicos. Con eso culminamos el día de hoy, ¿ya? Ya la semana que viene, no, está el delegado, Javier Buenas tardes. Alfredo. Sí, ya, acabo de ver o recordar en todo caso el día de ayer me escribió Evelyn consultándome si había recuperación. No, yo no tuve la confirmación. Ayer yo estaba fuera de casa a esa hora, ¿no? Si no, inmediatamente me hubiera comunicado, pero no tuve la confirmación de Alfredo para el día de ayer. Doctor, disculpe la molestia. Tuve un pequeño inconveniente con mi celular. Se desactualizaron muchos aplicativos y ¿cómo se llama? Se han desprogramado. Le tenía que reinstalar todos los aplicativos en mi celular. Inclusive me faltan algunos grupos ingresar de acá de las clases. Por otro lado, sí se llegó a conversar con respecto a la recuperación del día de ayer, pero bueno, los que estaban en clase, la verdad, tampoco no me llegaron a manifestarme todo cómo se llama, que yo de la recuperación. De mi parte, no, yo, bueno, en parte no tenía, cómo se llama, el organizador de mi calendario para poder, separar ese rato estar en clases, doctor. Ok, bueno, no hay problema, no todos tenemos inconvenientes. Solo que mencionaba para el día de ayer y yo no tuve la confirmación, así que yo no estuve en casa el día de ayer a esa hora de recuperación cuando me escribió Evelyn, creo que me escribió, consultándome. En todo caso, ya, confirmado, ya. Yo me estoy anotando en este momento en mi agenda la recuperación para este domingo, sí o sí. Solo, ¿a qué hora, por favor? De una vez. Está bien a las 7, doctor. Creo que todos tienen 7 de la bastante noche. tiempo. Sin embargo, requerimos no solamente este domingo, sino una más, porque entiendo que la semana que viene ya son exámenes, ¿o no? Déjenme ver el calendario brevemente. Ah, a ver, ok, ok, puedo ver que el examen empieza el 22. Empieza el 22. Ya, empieza el 22, o sea, el día miércoles. Significa que aún tenemos una clase teórica normal el día lunes que viene. Ok, ok. Ya, con eso me parece suficiente. Me parece suficiente. Ya, en todo caso, el domingo vamos a hacer dos clases de 7 a 9. Una hora, una hora. Ok.
Ya, entonces quedamos el día domingo a las 7 de la noche. De todas maneras, por favor, Alfredo, igual me hace recordar el día domingo por la mañana. Doctor, disculpe la molestia. El otro día le escribí para poder descargar en caso de las clases que se están grabando ahora. No sé si los puede habilitar. Bueno, le he pedido ya un buen tiempo en las ¿Las clases pasadas. grabaciones? ¿Las Sí, porque no grabaciones o los podemos PPTs? descargarlo. Bueno, las clases desearíamos descargarlo también, ¿no? ¿Grabaciones o PPTs? Las grabaciones, si es que se podría. Las grabaciones. Ok, voy a revisarlo. Ya, no hay problema. Porque los PPTs lo pueden descargar de esta plataforma ahorita si quieren, ¿no es cierto? Confirmen eso, por favor. Sí, los PPT sí podemos probar. Claro, o sea, los PPT sí les pueden... Ok, ya, las grabaciones, no hay problema. Ok, empezamos entonces, a ver esto de antihistamínicos. En realidad, los antihistamínicos son un grupo bien cerradito, ¿ya? Son un grupo cerrado que de manera general tiene un efecto sobre un mediador químico. ¿Cuál es ese mediador químico? La histamina. La histamina, así como los otros que hemos visto y que seguramente, estoy seguro que van a volver a ver en otros cursos, específicamente patología. O sea, cuando vean proceso es un mediador químico esta histamina, ¿ok? Que genera reacciones, o sea, cuando se produce una secreción alta de este mediador químico, eh, se genera una reacción inflamatoria, pero se genera una reacción inflamatoria en ciertos tejidos que tienen receptores en cantidad, o sea, en términos numéricos, ¿ok? Tienen receptores en cantidad, en términos numéricos, ¿ok? Para este mediador químico y es ¡pua! Que la célula genera un potencial de acción para variar su función normal, ¿no? Entonces hay una reacción inflamatoria, ¿ya? Pero esta reacción inflamatoria se da a consecuencia, ¿no? De un efector, o sea, de una noxa, de un efector, que normalmente eh, son sustancias químicas externas las que causan esta reacción inflamatoria mediada por la histamina. O sea, es otro químico, ¿no? Es otro químico. Químicos como, por ejemplo, toxinas, ¿ya? Algunas bacterias, y eso lógicamente en enfermedades infecciosas, eh, tienen una tendencia a secretar toxinas bacterianas. No todas, absolutamente. Tampoco quiero decir que todas las bacterias que secretan toxinas generan una reacción alérgica mediada por la histamina. No todos, solo algunos. ¿Ok? Lo mismo sucede con algunos virus también, que generan una alta cantidad de secreción de histamina. El otro escenario en la cual se considera secreción de histamina es el escenario de sustancias químicas producidas en otros organismos, o sea, picaduras de ponzoñosos por venenos, ¿no? Por venenos. Estas sustancias químicas, ya sea de insectos, etcétera, tiende a generar un incremento de histamina, perdón, un incremento de histamina, una secreción, perdón, de histamina en el organismo. Este escenario es el más complicado. ¿Por qué? Porque son estas sustancias químicas unos proreactores, o sea, los venenos de ponzoñosos, ¿ya? Son unos proreactores
que envían una señal alta, alta, alta para la secreción o síntesis de histamina a nivel del organismo. Por eso es que las reacciones alérgicas son altísimas o inmediatas, ¿no? Cualquier picadura, ¿ok? Y ahí no solamente estoy hablando de venenos, ¿no? De insectos, etcétera, sino la propia picadura, ¿no? La propia picadura de insectos como pulgas, por ejemplo, parásitos externos. Toxinas como por ejemplo las de hongos, ¿ok? Eh, y algunas secreciones post picadura que se genera cuando hay infestación por garrapatas y por ácaros, el tema de sarna, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas picaduras, o en todo caso, la inoculación de un veneno por un ponzoñoso, genera el doble de reacción para la síntesis de histamina, ¿ya? En el organismo en comparación con las toxinas bacterianas o virales. Normalmente cuando cursamos un proceso bacteriano viral, no es una reacción alérgica el principal signo. No nos llama la atención, es más, en algunos casos ni siquiera la vemos. ¿Ok? Solo en algunos casos. Esa es una reacción secundaria. Normalmente las infecciones bacterianas o virales tienen otra sintomatología más importante que atender, no una reacción alérgica propiamente dicha. Pero el resto, lo otro que acabo de mencionar, el tema de venenos, ponzoñosos, picaduras, hongos, sí genera el doble de reacción alérgica. Por eso es que en estas sí las vemos, ¿no? Entonces, el clásico prurito, ¿no? El clásico prurito que de manera técnica es esa comezón que sentimos todos, el paciente también lo siente, ¿no? Es generado por una alta concentración de histamina a nivel del organismo. Pero para que haya una alta concentración de histamina tuvo que haber un efector también poderoso. Y los efectores más poderosos, aquellos que están mediados por ponzoñosos, venenos, sustancias químicas externas y por picadura de insectos. A diferencia del otro rubro, que son bacterias y virus, cuya capacidad de secreción o de generación o de efecto, síntesis de histamina es mucho menor, ¿no? Por supuesto que la histamina se secreta en cualquier proceso inflamatorio, de cualquier bacteria, virus, parásito, hongo o cualquier agente biológico. Se va a secretar. ¿Por qué? Porque los agentes biológicos en general, pues generan un proceso inflamatorio, ¿no? Generan un proceso inflamatorio. Entonces, cualquier proceso inflamatorio va a desencadenar en secreción de todos los mediadores químicos. ¿Okay? No solamente prostaglandina, glutamato, leucotrieno, serotoninas, todos los que hemos visto anteriormente. También histamina. Solo que, en este caso, la síntesis, ¿no? Cuando es por parte de ponzoñosos, por parte de picaduras, la síntesis es mucho más direccionada a la generación de histamina. Cuando hay una secreción alta de histamina, hay una reacción inflamatoria, por supuesto, ¿no? Que amerita un tratamiento inmediato o de urgencia. Esa es una urgencia. Una reacción alérgica es una urgencia. No interesa o no nos interesa mucho el tema específico de enrojecimiento de piel, prurito propiamente dicho, ¿okay? Eczemas, granos, o sea, los famosos granitos o granos, eczemas. No nos interesa eso en el tema de la histamina. ¿Por qué requiere tratamiento urgente? No por eso, no por el prurito, no por el eczema, no por el enrojecimiento o el aumento de sensibilidad.
sino por dos cosas. Lo primero, la secreción de histamina tiene un efecto directo sobre el sistema nervioso, o sea, sobre células nerviosas. ¿Ya? ¿Qué sucede en la mayoría de casos? Sucede que hay una alteración de la función nerviosa y específicamente en el caso de sistema respiratorio, o sea, de inervación que va hacia el sistema respiratorio, allí es donde nos interesa. ¿Por qué? Porque en algunos casos hay estenosis bronquial generada por la histamina, quiere decir que ese paciente le va a faltar aire, o sea, va a tener problemas para respirar porque hay una estenosis, un estrechamiento, o en algunos casos ni siquiera hay eso y de frente hay convulsiones. Un paro cardiorrespiratorio es lo que debemos evitar, o en todo caso, una asfixia por estenosis respiratoria. Eso es lo que, por eso es lo que nos interesa. Más allá de que tú veas prurito, alergia, ¿no? Etcétera, de que eso el animal lo puede todavía soportar. O sea, una picadura de pulga, una alergia por picadura de pulgas, todavía lo puedes aguantar, o sea, ¿no? Dice, bueno, pues lo trataremos, ¿no? Este, pero no es esa la urgencia es el sistema respiratorio, ¿ok? Entonces, por eso es que amerita su tratamiento rápido. Y normalmente esta estenosis o este riesgo de paro cardiorrespiratorio o de convulsiones a nivel del sistema respiratorio, se dan cuando el efector es altísimo y eso sucede en ocasiones en las cuales hay sustancias químicas externas que han sido inoculadas al organismo, o sea, picaduras de ponzoñosos, ¿no? Estos son unos potenciales efectores para la secreción altísima de histamina. Después, las picaduras de pulgas generan alergia, sí, ¿no? Los mismos ácaros, los hongos, ¿ok? Pero la reacción es más lenta, no es un efector, digamos, altísimo, como sí lo son los venenos. Veía también por ahí el tema alimentario, es cierto, es cierto. Algunas toxinas alimentarias que derivan de levaduras, por ejemplo, de hongos, por ejemplo, de bacterias que están en el alimento. No es el alimento propiamente dicho, ¿no? Sino son toxinas de organismos que están en el alimento. Son los que causan también este tipo de alergias, ¿no? O de reacción proinflamatoria mediada por la histamina. Ok, permítanme un momento, por favor.
Ok. Después de esa introducción, entonces, vayamos a ver brevemente el tema de histamina y antihistamínicos. Obviamente se entiende que el control de esa reacción alérgica está mediada por fármacos que se llaman antihistamínicos, ¿no? Recuerdo haber mencionado en algunos momentos atrás que eh, esta reacción o este proceso inflamatorio mediada por la histamina no se da en todo el organismo, solamente se da en algunos tejidos que tienen receptores en cantidad para la histamina. O sea, hay tejidos o hay células que tienen específicamente mayor cantidad de receptores a nivel de la membrana celular. Y si es en este tipo de tejido en los cuales se da mayormente o se aprecia mayormente esta reacción inflamatoria mediada por la histamina. Ok. Entonces, la histamina es un aminoácido, o sea, proviene de estructura proteica, ¿no? Proviene de estructura proteica, ¿ya? Específicamente se sintetiza a partir de la histidina, ¿no? La histidina es un aminoácido que es usada como insumo para generar la histamina a través de una enzima que se llama histidina descarboxilasa. ¿Ok? Y esta enzima está normalmente en grandes cantidades en cierto tipo de células, por ejemplo, células cebadas, basófilos, mucosa gastrointestinal y sistema nervioso central. Células cebadas las tenemos en cualquier cantidad en, eh, en piel, por ejemplo, ¿no? En piel. Por eso es que las reacciones inflamatorias se evidencian a nivel de piel, ¿ok? En los basófilos, sí, acuérdense brevemente, o por inmunología, que los basófilos son parte de los glóbulos blancos, ¿ok? Y estos basófilos normalmente tienen alta cantidad de... eh, permítanme un momento, por favor. Por favor, confirmen si me siguen escuchando. Repito, confirmen si me siguen escuchando, por favor. Doctor, si se le escucha. Hola, hola. ¿Me siguen escuchando? Ahora sí, doctor, pero Sí, por doctor, momentos sí. se corta. Doctor, sí se le escucha. Lo que pasa es que tengo una reunión paralela a la clase en los cuales me van a pedir participación en algún momento. O sea, estoy siguiendo la reunión. Y para que no se filtre el audio, he bajado el volumen de mi PC al mínimo, digamos. Sin embargo, quería confirmar si a pesar de eso me escuchan ustedes. Igual, si ustedes me hablan, no los voy a escuchar porque el volumen está bajo. Cualquier cosa a través del chat, ¿ya? A través del chat que sí lo veo. Ok. Decía entonces yo que células cebadas las encontramos en mucosas,
Gracias, Héctor. En mucosas, ¿ok? O sea, en piel. ¿Ya? Basófilos, los basófilos son parte de los glóbulos blancos, alta cantidad de receptores. ¿Por qué? Porque esta enzima histidina descarboxilasa está presente en los basófilos. Es por eso que cualquier reacción alérgica genera un incremento de basófilos a nivel sanguíneo. Eso lo van a ver en patología clínica. La mucosa gastrointestinal también. Es por eso que cuando hay reacciones alérgicas, ¿okay?, mediadas por la histamina, normalmente viene acompañado por diarreas y por vómitos. ¿Ok? Diarreas y vómitos. Y en el sistema nervioso central, o sea, es algo que ya les había mencionado. Este es el problema, pues, el sistema nervioso. No nos interesa si el sistema nervioso o las fibras nerviosas normalmente tienen conexión con los músculos, perdón, con otras partes del organismo, ¿ok? No nos interesa porque no nos va a causar un daño, pero sí nos interesa aquellos que inervan el sistema respiratorio. Ahí está el problema. Porque en algunos casos generan estenosis, como ya les había mencionado. En algunos casos generan directamente convulsiones tónico-clónicas de este sistema respiratorio que va a causar un paro cardíaco posterior. Ese es el problema, ¿no? Entonces el sistema nervioso también tiene gran cantidad de esta enzima y receptores, obviamente. Ok, entonces la histamina queda claro que es un mediador químico. ¿Se secreta en qué circunstancias? Ya lo mencioné, ¿no? He mencionado qué circunstancias, más allá de eso hay aquí alguna teoría que ustedes puedan leer. Por ejemplo, hay reacciones inflamatorias post-aplicación de fármacos, y eso significa cuando el fármaco no tiene los receptores específicos a nivel de células, y eso sucede ya por genética. O sea, algunos de nosotros incluso somos tolerantes a algunos antibióticos y otros no. Y eso ya es por un tema genético. ¿Genético de qué? De receptores a nivel de células, y además puede también ser genético mediado por falta de enzimas destructoras o catalizadoras a nivel de hígado, ¿no? Ok. Bueno, la histamina, cuando es secretada, genera una serie de cambios a nivel del organismo. Específicamente, la histamina genera reacciones ya a nivel de capilares, ¿ok? Significa que estos capilares normalmente van a ser mucho más permeables. La histamina es uno de los que genera la permeabilidad capilar. Cuando hay permeabilidad capilar, inmediatamente hay formación de edemas. ¿Okay? O sea, hay extravasación de líquido desde el capilar hacia el espacio extracelular, y por eso es que hay una reacción inflamatoria. Además, la histamina tiene un gran poder para inflamar vasos sanguíneos. ¿Ya? Para inflamar vasos sanguíneos. ¿Ok? ¿Para qué más? Para inflamar técnicamente sistema respiratorio. Perdón, estoy equivocando. Células nerviosas, células nerviosas, células nerviosas, ya, células nerviosas. Entonces, ¿eso qué va a generar? Cuando se aumenta la permeabilidad, de hecho, va a haber una disfunción entre la presión hidrostática y la presión coloidosmótica. Estas dos presiones, acuérdense por fisiología, controlan específicamente el equilibrio osmótico a nivel de los capilares, ¿no? Entonces, si es que se alteraron estas dos presiones, obviamente va a haber formación de edemas. Y además generan contracciones también, como lo dice la teoría, a nivel de los intestinos. Por eso es que hay vómitos, hay diarrea. A nivel del útero hay un riesgo de pérdida embrionaria si es que es un animal, una hembra que está preñada en sus primeros estadios. O sea, en su primer tercio puede haber pérdida embrionaria.
o si está en los últimos estadios o en el segundo tercio de gestación, puede haber riesgo de partos prematuros. Y además, esto es interesante, que concuerda con lo que les había mencionado. Produce contracción del músculo liso bronquial. Y este músculo liso bronquial está inervado absolutamente por el décimo par craneal, que es bastante afectado porque el sistema nervioso tiene gran cantidad de receptores y presencia de esta enzima, ¿no? Ese es el problema, ¿ok? Este cuadrito evidencia justamente sus efectos de la histamina sobre estos tejidos, específicamente músculo liso. ¿Por qué? Porque ya mencionaba en la introducción de esta sesión, mencionaba que la reacción alérgica es una urgencia, no porque te dé comezón, no porque esté rojito el tejido, no, sino porque hay una gran presencia de receptores para la histamina a nivel de los músculos lisobronquiales y a nivel de los nervios que van hacia este músculo. Y eso va a generar estenosis bronquial y el paciente se va a morir por asfixia, ¿no? Ese es el problema. También hay un gran efecto, ¿ok? Hay un gran efecto sobre glándulas, porque las glándulas exócrinas, sobre todo, como por ejemplo las glándulas salivales, las glándulas del páncreas, las glándulas del estómago, las glándulas lacrimales, normalmente tienen gran cantidad de receptores y gran cantidad de enzima, esa enzima, la descarboxilasa. ¿Ok? Entonces, obviamente, estas glándulas están están en un efecto grande de secretar sus productos, de secreción enorme de sus productos. ¿Ok? Y es por eso que cuando nos da la gripe, ¿no es cierto? Nos da la gripe, porque normalmente estamos llorando, ¿no? O sea, se nos caen las lágrimas, ¿no? Ah, es que te secas y te limpias, porque obviamente es un efecto de la histamina, ¿no? Histamina sobre las glándulas, pero eso sucede externamente. También sucede a nivel interno, o sea, las glándulas gástricas, que van a secretar ácido clorhídrico, las glándulas salivales. Claro, nosotros lo controlamos, pero el animalito a veces no lo controla. Las glándulas pancreáticas van a secretar normalmente sus productos, o sea, glucagón, o sea, insulina, ácido clorhídrico en el caso del estómago, que puede causar problemas, por eso hay diarreas, por eso hay vómitos, ¿no? Es un problema. Y bueno, este cuadrito es interesante porque evidencia normalmente los receptores que existen y dónde actúan o en qué tipo de tejidos actúan. ¿Ok? Tenemos normalmente receptores H1, H2 y hasta H3. ¿Ok? O sea, tenemos 3 tipos de receptores para la histamina. Y eso condiciona la generación o fabricación de fármacos para estos receptores o para todos los receptores. Por eso es que cuando vemos antihistamínicos decimos histamínicos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. Y más allá de que también se diferencian entre ellos por no tener algunos o no generar algunos efectos adversos o secundarios, también se diferencian porque algunos de estos actúan específicamente en un solo receptor o actúan en todos los receptores. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, este cuadrito es interesante porque evidencia qué tipo de receptores histamínicos existen en algunos tejidos, específicamente los que más nos interesan y donde más existen estos receptores. Bien, entonces, ¿cómo contrarrestamos el efecto de la histamina con antihistamínicos? Pues no, absolutamente, ¿no?
los antihistamínicos normalmente funcionan en tres escenarios. Como antagonistas fisiológicos, ¿ok? O sea, hacen que los receptores no generen los potenciales de acción, o en este caso no reconozcan a la histamina, ¿ok? Y no generen potenciales de acción para que la célula se quede normal, o sea, no reaccione. Número dos, como inhibidores de la liberación de histamina, y esto tiene que ver con un efecto específico sobre la enzima que genera la histamina, que es la descarboxilasa, algo muy similar cuando hablábamos del dolor, por ejemplo, ¿no? Decíamos, va en contra del COX-1 y COX-2, o sea, los dos fármacos, ¿no? Es lo mismo en este caso. Y antagonistas competitivos, ¿ok? Quiere decir que este fármaco se va a colocar normalmente en vez de la histamina en el receptor celular y va a competir, ¿no? Esos son los tres mecanismos de acción específicos de los antihistamínicos. Bueno, como hemos podido apreciar anteriormente, tenemos específicamente tres tipos de receptores. Los antihistamínicos H1, ¿ok? Para los receptores H1, ¿ya? Y estos son los más comunes, digamos, ¿ok? Son los más comunes. Y tienen un efecto muy importante, solo que dejan efectos adversos. Vamos a ver más adelante qué efectos adversos trae, ¿ya? Dentro de estos antihistamínicos para los receptores H1, que por cierto, los receptores H1 son los más distribuidos en el organismo, normalmente tenemos fármacos de primera, o sea, antihistamínicos de primera y segunda generación, ¿ya? La diferencia de estos fármacos de primera y segunda generación se basa en dos aspectos, en ser tan solubles en componentes lipídicos y además en su capacidad para atravesar la barrera hematoencefálica, que por cierto es un escenario o es un tejido específico muy difícil de atravesar por los fármacos. ¿Ok? Los primeros, o sea, lo de primera generación, tienen un efecto de que sí pueden atravesar la barrera hematoencefálica comparado con los de segunda generación. Y eso significa que, por ejemplo, estos de primera generación tendrán menos efectos secundarios en causar somnolencia, en causar algún problema a nivel del sistema nervioso central, ¿no? O sea, somnolencia, visión borrosa, vómitos, ¿ok? O sea, efectos secundarios. Porque si no atraviesa la barrera hematoencefálica, como lo es los fármacos de segunda generación, entonces no va a haber ningún efecto a nivel sistema nervioso, entonces el paciente no tiene sueño, no tiene náuseas, está todo tranquilo. Pero si el fármaco atraviesa la barrera, quiere decir que va a haber algún efecto a nivel del sistema nervioso central, o sea que está a nivel del cerebro, y que obviamente va a causar algún efecto adverso, ¿no? Aquí una lista sobre antihistamínicos. Acá les estoy colocando todos los antihistamínicos posibles que existen en el mercado farmacológico, ¿ya? En el mercado farmacológico. Bueno, de todos estos, los que normalmente tenemos a la mano siempre, y los más comunes y potentes, además, por eso es que no hay otros nuevos antihistamínicos, son la clorfenamina, ¿no es cierto? La desloratadina, la cetiricina, que son los de más uso común. Después hay otros que pueden usarlo, por supuesto, ¿no? Pero son un poco más complicados o más difíciles de encontrar y además tienen menos potencia que los comunes que acabo de mostrar o de mencionar. Así que mejor uso pues estos, ¿no? Que son los que más tengo a nivel o a la mano a nivel farmacológico, ¿no? Pero igual les dejo una lista completa de eso. Ok, bueno, la acción de ser antihistamínicos, permítanme un momento, por favor. Ahora sí me están solicitando opinión en el otro lado. Un ratito, por favor.
Bien, continuamos. Nuevamente quisiera que me escriban si está bien el audio, por favor. Sí, doctor, sí se le escucha. Ok, gracias. Continuamos. Entonces, dentro de los efectos farmacológicos y la acción antihistamínica que tienen estos antihistamínicos, hemos visto tres mecanismos, ¿no es cierto? Un antagonista fisiológico por efecto sobre el sintetizador, o sea, por el efecto sobre la enzima, y por antagonismo competitivo. Sí, ciertamente esa es los mecanismos de acción o el efecto farmacológico, ¿no? De hecho, la teoría evidencia algunos efectos más relacionados a la práctica, contrarrestando, por ejemplo, dice el efecto vasodilatador, o sea, evita ya la permeabilidad del capilar y significa que el edema va a eh, ser resuelto por el sistema linfático. O sea, el sistema linfático es el que va a limpiar normalmente esa formación de edema, porque ya no hay ese efecto de vasodilatación y de permeabilidad de los capilares, ¿ok? Eh, Se limita ya el efecto sobre el músculo liso, sobre todo el músculo liso bronquial, y ese es el que nos interesa, ¿ok? Y después contrarresta cualquier efecto de prurito, de eczema, ¿no? De sensibilidad, etcétera, ¿no? No sé si ustedes, de hecho les habrá pasado, normalmente, cuando están enfermos, todos cuando hemos estado enfermos, estamos sensibles, ¿no? Estás bien sensible, ¿no? Hasta incluso algunos quieren llorar. Eso lo he visto en niños. Oye, esa sensibilidad, esos punzones, ¿no? Ligeros que tienes a nivel articular, a nivel del cuerpo, ¿no? De hecho, les ha pasado cuando hemos tenido algún problema. Eso es parte de la histamina, ¿no? Eso es efecto de la histamina, es una sensibilidad. ¿Ya? Eso es efecto de la histamina. Con gripe o cualquier otra enfermedad estamos sensibles, ay, dices, ¿no? Tienes punzadas en ciertas partes del cuerpo, estás como cansado, ¿no? Estás que te estiras cada rato, eso es parte de la histamina. Ok, ok. Vía de administración, los antihistamínicos normalmente, perdón, aquí está esto. Normalmente se suministran vía oral y vía parenteral intramuscular. ¿Ya? Eh, Perdón, la vía intramuscular es la más adecuada. ¿Ya? ¿Puede administrarse vía endovenosa? Es una pregunta que nos podemos hacer. La respuesta es no. O sea, si tú me dices como médico, profesor, yo quiero meterle antihistamínico endovenoso, ¿ok? Entonces, yo diría, no es recomendable, salvo en casos de suma urgencia, como que ya tengas un paciente que está con estenosis bronquial bastante alta. ¿Es una vía por la que se puede meter antihistamínicos? Sí, es una vía. Solo que hay que tener mucho cuidado en términos de la dosis, ¿ya? De la dosis. Mucha dosis de antihistamínico normalmente puede causar también como efecto secundario un paro cardiorrespiratorio, pero por excesiva dosis. Después la vía adecuada es la intramuscular, es la más segura, digamos. Puedes, vuelvo a repetir, ¿puedes colocar antihistamínico vía endovenoso? Sí, por supuesto, ya, por supuesto. Solo que hay que tener mucho cuidado. ¿Mucho cuidado con qué? Con la dosis, ya, con la dosis. Tener cuidado. A este nivel puedo mencionar que, y ya basándome un poco en la experiencia y en la práctica, en problemas bien específicos sobre picaduras de ponzoñosos, por ejemplo, en animales.
en la práctica es muy recomendable usar un antihistamínico, ¿ya? Puede ser de primera o segunda generación, combinado con un corticoide. Acuérdense, la semana pasada habíamos visto efectos de los corticoides. El corticoide también evita ya la generación de histamina. Y además tiene otros efectos el corticoide, acuérdense. Es un estabilizador celular, es un producto, es una sustancia que permite una recuperación del paciente. Entonces, y además hay un sinergismo entre un antihistamínico más el corticoide. Funciona muy bien, sobre todo si quieres sacar al paciente del cuadro más rápido. ¿Ya? Quieres sacarlo rápido, mezcla, obviamente, corticoide con el antihistamínico. ¿Ya? Y bueno, el uso clínico, obviamente, en cualquier reacción inflamatoria generada por la histamina, ¿no? O sea, cuadros alérgicos, ¿no? Ok. Eh, en general, los antihistamínicos, sobre todo los de primera generación, tienen algunos efectos adversos, ¿ya? Eh, puede producir algunos efectos teratógenos, o sea, de malformaciones si es que es una hembra preñada, y sobre todo si está en primer tercio de gestación, ¿ya? Y después, bueno, puede darse el caso de que el paciente entre en un estado de sedación o lo contrario, puede ser que haya excitación, puede haber gastritis secundaria, puede haber diarreas secundarias, ¿ok? O sea, son parte de los efectos adversos, sobre todo de antihistamínicos de primera generación. Dosis, se las dejo. Ya, esto es parte de la teoría complementaria. Dosis en relación a los antihistamínicos y en algunas especies. Algunos antihistamínicos conocidos dentro de los que actúan sobre los receptores H2, ¿ok? Es la cimetidina, que lo pueden encontrar de uso humano. La famotidina nunca lo he usado, para ser honesto. Es más, ni siquiera lo he buscado. No sé si existe. Debe existir, obviamente, en el mercado farmacológico de uso humano. En de uso veterinario estoy casi seguro de que no existe. Pero sí, el otro que hemos usado bastante es la ranitidina. La ranitidina es un bloqueador de la secreción gástrica y se usa en casos de gastritis y úlceras. Es más, forma parte de un tratamiento contra infecciones bacterianas o virales a nivel del sistema digestivo. Por ejemplo, yo lo uso como parte de mi tratamiento para parvovirus. ¿Ok? En orden de proteger la mucosa intestinal que ha sido desgarrada por el virus. Sin embargo, no es un protector de mucosa propiamente dicho, como muchos lo conocen. Muchos dicen que es la ranitidina, es un protector de mucosa. Bueno, no es tal cual un protector de mucosa, es un antihistamínico. Solo que es un antihistamínico que evita la secreción gástrica y actúa sobre las glándulas del estómago, evitando o bloqueando que haya secreción de ácido clorhídrico, de pepsinas, pepsinógenos. También evita que el páncreas haga su efecto. Entonces, de esa manera tiene un efecto protector absolutamente del estómago, ¿no? Entonces, es un producto que se usa justamente para proteger mucosa, para prevenir este tipo de alteraciones a nivel del estómago, gastritis, ¿no? Úlceras, o sea, se utiliza, ¿no? La ranitidina, pero ojo, es un antihistamínico. Y hay mucha cantidad de receptores H2 a nivel de la ranitidina, perdón, a nivel del estómago, ¿no? Y del trato digestivo en realidad. El omeprazol. Alfredo pregunta sobre el omeprazol si tiene el mismo mecanismo de acción a la ranitidina. No, tiene diferente mecanismo de acción porque el omeprazol
es un bloqueador del potencial de acción, y el potencial de acción está determinado por moléculas como el calcio, como el sodio, como el cloro, como el magnesio, como el potasio. Entonces, se dice que el omeprazol es un bloqueador de esta bomba de protones que generan los potenciales de acción para que estas células, las mismas del estómago, secreten su ácido clorhídrico, el páncreas su pepsinógeno, etcétera, que tienen diferentes mecanismos de acción, pero al final llegan a lo mismo, ¿no? O sea, hacen lo mismo, previenen o evitan la secreción gástrica. Ok. Bueno, farmacocinética, información complementaria, ¿no? Farmacocinética, específicamente casi todos los antihistamínicos normalmente tienen una entrada y salida rápida. O sea, quiere decir que el hígado y el riñón, el hígado sobre todo, tiene gran capacidad, o que tiene enzimas en realidad para catalizar o destruir al antihistamínico, ¿no? Y sacarlo del organismo. Hay una absorción bastante interesante porque hay una alta solubilidad y eso significa que van a alcanzar picos altos de concentración muy rápido, ¿ok? Muy rápido. Y estos antihistamínicos para los receptores H2, de hecho, se utiliza, como ya le hemos mencionado, cualquier problema gástrico, ¿no? ¿Ok? Algunas dosis, sobre todo de la ranitidina, ¿ya? Sobre todo de la ranitidina. Muy bien. Nos vemos el domingo, confirmado. Confirmado el domingo. Nos vemos a las 7 de la noche. Y después tenemos otra clase el día lunes que viene. Ok. Por favor, Doctor, diera gracias. preguntas o comentarios a través del chat Sí, en este doctor, está momento. bien, no hay problema.